Buenas tardes, queridos jóvenes. Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Hemos terminado una semana ardua de trabajo por el Señor, trabajo misionero en Semana Santa. Y llegó el momento de poder ser ahora refrescados en la palabra de Dios a través de este culto joven. Yo quiero hoy presentar para ustedes un tema que tiene que ver con la autenticidad desde el interior de cada uno de nosotros. Y el tema de esta tarde titula Religiosidad versus Cristianismo. ¿Sabes que cuando nosotros pensamos acerca de la religiosidad, tenemos que pensar en religión? Porque la religiosidad, nosotros podríamos decir que son las formas externas, las conductas en la cual la religión se manifiesta. Cuando hablamos de religión, por ejemplo, podemos decir que existen muchas en el mundo y esto tiene que ver con el conjunto de creencias. Por ejemplo, los budistas adoran a Buda, los islamistas adoran a Alá. Aquellos otros que podríamos decir, por ejemplo, sintoístas, existe también gente que suele tener en adoración al panteísmo, adoran todo. Pero todo este conjunto de creencias tiene en realidad una manera externa en la cual esto se manifiesta. Este asunto externo se le denomina la religiosidad. Es la manifestación de la religión. Y saben que todos nosotros tenemos dentro un aspecto religioso porque profesamos nuestra religión. Ahora, yo quiero decirte que la religiosidad a menudo se constituyó en un problema en la Biblia. Por ejemplo, tú te recuerdas cuando los cristianos eran perseguidos. Te recuerdas de Esteban. Y la Biblia menciona que la gente, los judíos, en base a su religiosidad, porque eran judíos como tales y buenos judíos, como decía Pablo, incluso perseguidor. Y saben, Esteban fue muerto por causa de la religiosidad. ¿Saben que Satanás se valió de la religiosidad para matar a Jesús? Porque fueron los principales sacerdotes quienes decían, realmente este hombre está yendo en contra de nuestras creencias, porque ellos tenían muchos celos del Señor Jesucristo y estaban en contra de sus enseñanzas y se valieron de su religiosidad para acusar a nuestro Salvador. Por la religiosidad, por ejemplo, es que algunas personas dicen, no, yo no deseo ser bautizado, porque siempre mi comprensión cristiana ha sido eso. Yo no sé si quizá en esta Semana Santa alguien a ti te ha dicho, mira, yo soy católico y yo creo todo lo que tú me dices, yo creo todo lo que tú dices es cierto, es verdad, tienes la razón, pero no me voy a bautizar porque mi tradición es católica. ¿Sabes? A este asunto nos referimos cuando nosotros hablamos de religiosidad. Ahora, ¿qué es el cristianismo entonces? La religiosidad, hemos dicho, es un asunto que tiene que ver con cuestiones externas. Pero cuando nosotros hablamos de cristianismo, debemos de especificar que el cristianismo en realidad no consiste en un comportamiento externo. El cristianismo es una relación. Que te queden claro, el cristianismo es una relación. Y sabes, más que una práctica pública, cuando tú ejerces el cristianismo lo haces en privado, lo haces de manera personal. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo externo, estamos hablando de la religiosidad que otros ven, pero cuando nosotros hablamos de lo interno, estamos hablando de la parte de la autenticidad que a menudo no se ve, porque eso está en el nivel de tu conciencia, está en el nivel de tus pensamientos, está en el nivel de tu vida privada, donde Jesucristo debe de ser el centro de la vida de todos. Así es que a menudo, cuando la gente ve que tú estás yendo para la iglesia, lo que la gente está viendo es tu religión, es tu religiosidad, pero no están viendo tu cristianismo.
Por ejemplo, ven que tú vas a la iglesia cada sábado o que tú participas quizá de una sala del Zoom, pero no ven si tú aquel día comenzaste con una oración. Eso es tu cristianismo. No ven si tú realmente leíste la Biblia aquel día. No ven si tú fuiste fiel a las tentaciones que se te fueron presentadas el día de ayer. Incluso no ven si tú podrías estar viviendo en pecado. A veces nosotros vemos rostros de gente reunida, por ejemplo, en las salas donde virtualmente ahora estamos nosotros acostumbrados cada vez más a reunirnos, pero realmente es el Señor Jesucristo quien sabe si tu vida está siendo salva por adentro. Y cuando nosotros hablamos de lo que el Señor Jesucristo desea, podemos decir que lo que Jesús quiere, más que un asunto externo, es tu corazón. Permíteme compartir contigo el texto de Lucas capítulo 11, versículo 39. Si bien tú lo puedes ver en pantalla, yo quisiera que tú puedas abrir este libro, la Biblia, y buscarlo. En el libro de Lucas capítulo 11, versículo 39, nosotros encontramos lo siguiente. Dice así, y esto lo pronunció Jesús en el contexto de hablar con los fariseos de su tiempo. Dice así, Lucas 11, 39. Pero el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Sabes lo que está hablando Jesús? Él estaba diciendo, ¿de qué sirve de que tú te presentes como justo ante los demás, como consagrado, si por adentro estás lleno de perversidad, de rapacidad? Saben que el nivel donde el Señor Jesucristo espera tu conversión no es a nivel de la buena fama que puedas tener delante de los demás. Es quién eres tú por adentro. Es quién eres tú de manera auténtica, transparente, sin máscara, sin algo que te cubra. En el libro de Lucas, capítulo 18, nosotros encontramos una escena similar. En el versículo 9 hasta el versículo 14, yo te invito, solamente vamos a doblar un poco más nuestras páginas porque ya estamos en el libro de Lucas. En el versículo 9 dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos, mira lo que dice, ellos creían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. También les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Pero el publicano que también estaba allí, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, y se golpeaba, dice el pecho, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo que el Señor Jesucristo deseaba en realidad es precisamente esto. Saben que la gente puede pensar de ti que, así como el publicano, es buena gente, es buen cristiano, pero el Señor sabía que por adentro este hombre no era realmente alguien al agrado de sus ojos. Hay veces que nosotros podemos darnos de la buena fama delante de los demás. A Jesús, más que esta actitud, le importa la humildad de tu corazón. Que nosotros no nos engrandezcamos por algo que no somos. Más bien, que nosotros tengamos la virtud de poder cada día ser humildes y decirle a Dios, Señor, perdóname. Tú conoces mi corazón. No te puedo esconder
las cosas delante de tus ojos. Tú sabes quién soy, tú sabes mis defectos, tú sabes cuáles son las necesidades espirituales, cuáles son mis batallas, cuáles son aquellas cosas en donde yo soy débil. Y es allí, Señor, donde yo te pido que tú trabajes en mi vida. Amigos, este es el deseo del Señor. ¿Saben que en la parte de la religiosidad, nosotros podemos tener un cargo en la iglesia, estar en la cúpula quizá, ser líderes de jóvenes, estar a cargo de alguna región? Es posible que nosotros seamos los que estemos a cargo, dirigiendo comisiones, dirigiendo programas en campamentos, ahí estamos. Es posible que nosotros vivamos en abundantes actividades de la iglesia, en evangelismo, en la parte pública, que tengamos responsabilidades que demanden ser vistos. Es posible que incluso de una buena y auténtica manera tengamos nosotros celo por las cosas religiosas, por las cosas buenas, que te preocupes por las cosas de Dios. Es posible que en el lado de la religiosidad pase todo eso. Sin embargo, también es posible que en el lado del cristianismo a menudo no encuentres tiempo para orar. Cuando la gente no te ve, a menudo falte el tiempo para leer la Biblia. Y quizá esa es tu lucha. Es posible que realmente cuando estamos no rodeados por otras personas cristianas, nuestros principios no sean del todo honestos. Quizás en tu trabajo. De repente cuando estás tomando una decisión frente a los demás y quizá la gente no sabe que tú estás haciendo algo por lo bajo, manipulando algún asunto en tu trabajo que es causa de deshonestidad delante de Dios, pero tú lo haces. Es posible también que nuestro hogar, nuestra familia no ande bien. Todo parezca color de rosa para los demás. Es posible incluso que sea la voz del Espíritu Santo la que continuamente te invita, te llama y te dice, mira, estas actitudes, estos comportamientos que tú estás teniendo no son los correctos. Pero ¿sabes? A menudo esa voz del Espíritu Santo es cauterizada por nosotros mismos, quienes decimos, bueno, pero nadie me ve. Yo, por último, soy responsable de mis actos, nadie me ve. Amigos, la religiosidad defiende principios visibles a los demás, ideales visibles a los demás, pero el cristianismo auténtico es la vivencia de principios que no siempre son visibles a los demás, pero que Dios sí lo ve. Saben, nosotros debemos por eso de fijarnos en primer lugar en quiénes somos nosotros. Esto te habla de lo importante por ese motivo, que es no estar acusándonos entre nosotros mismos. A menudo podemos estar dentro de un entorno de críticas, donde criticamos y señalamos a una persona, señalamos a un joven, lo tomamos por pecador, lo tomamos por alguien que es realmente alguien que Dios desaprobó, cuando realmente son nuestros ojos los que los desaprueban. Y nos criticamos, nos señalamos, vivimos a veces divididos. Pero ¿sabes? ¿Quién eres tú por adentro? Es fácil acusar a los demás. Es fácil prenderse de otra persona y no ver quiénes somos nosotros por adentro. Seres que estamos necesitados de la transformación. Y cuando en realidad el verdadero juez es Dios, la Biblia menciona que es sorprendente las historias de cada transformación. La Biblia dice, Pablo dice, somos transformados de gloria en gloria. Y Elena de White dice que el cielo aguarda por sorpresas. Es posible que allí en el cielo tú encuentres a alguien a quien tus ojos humanos lo desecharon, a quien ante la vista tuya podría decirse que esa persona no tenía posibilidades de ser salvo, pero cuando llegues al cielo tú te sorprenderás y dirás, así como el ladrón en la cruz, que fue convertido al final de su vida, tú podrías decir,
pero realmente esta persona, ¿cómo es que está en el cielo? Porque ante los ojos de Dios, que conocía que quizás sí era una persona con mucha dificultad en su vida, pero en la vida privada que tuvo, un día pidió verdadero perdón a Dios y se convirtió de sus errores, de su pecado. Saben, es posible también que en el cielo nosotros podamos encontrar y decir que alguna de las personas a quienes conocíamos debía de estar allí en el cielo. Y nosotros podríamos decir, ese hermano, ese anciano, ese pastor, ese joven, ese líder, él seguramente va a estar en el cielo. Y cuando lleguemos allí, por las cosas que sucedieron a nivel privado, no lo encontremos. Y digamos, ¿qué pasó? Es que en la vida privada, donde Dios conoce, en la evaluación del cielo, él no fue salvo. ¿Saben qué importante por eso es ser auténticos desde adentro? Antes de leer otro pasaje de la Biblia, yo quisiera pedirte que no confundamos las cosas. Es cierto que el cristiano debe de ser y de parecer cristiano. Estas dos cosas son importantes. Ser y parecer. No es posible de que alguien sea cristiano, pero delante de los demás no lo parezca. Eso no es correcto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del aspecto fundamental de la salvación, podemos decir que la persona no es salva por lo que parece. La persona es salva por lo que es y por lo que es desde adentro, donde Dios lo puede ver. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, permíteme compartir contigo este pasaje. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Saben que el apóstol Pablo habla aquí acerca de algo que tiene que ver con el ser interior. Y menciona lo siguiente, versículo 16, dice así: por tanto, no desmayamos. Mira lo que dice. Estás en el COVID, estás pasando problemas, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué es lo que dice? El hombre exterior se va desgastando. Tú te vas haciendo más viejito. Si estás al lado de alguien, ahorita míralo de costado. Y fíjate, ponte a pensar cómo era él hace 10 años atrás. Seguramente no era tan canoso, no tenía tantas arrugas. Seguramente era alguien que tenía un poquito más de dinamismo y de agilidad para hacer las cosas. Pero hoy, 10 años después, está más desgastadito. Puedes decir eso quizá de papá, de mamá. La Biblia dice que aunque esto sucede, el hombre interior, el hombre desde adentro, el ser privado del cual estamos hablando, se renueva de día en día. Ese es, amigo querido, el ideal que Dios tiene para tu vida. Y dice así, versículo 17, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tienes pruebas, no te preocupes, porque esa tribulación hace que tu vida pese a la gloria, porque tras la prueba tú creces en la fe. Y entonces ese versículo dice el siguiente, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Es decir, no fijándote en lo externo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es decir, por ejemplo, alguien puede decir, ¿qué mira la gente en este panorama del COVID? Y alguien puede decir, mira desesperación, mira preocupación por el futuro, mira angustia, mira quizá ansiedad. Pero realmente eso es lo externo. Mira lo que no se ve. Esto tiene que ver con tu vida eterna. ¿Quién sabe? A través de esta situación, Dios te está llamando, sabiendo que ya falta poco cada vez para su venida. El Señor te esté llamando a tener una experiencia auténtica. Él te está diciendo a través de todo lo que pasamos, mira, hijo, yo ya estoy cerca por venir, pero tu conversión todavía no está siendo del
todo profunda desde adentro, quizá todavía está viendo falta de algunas cosas que no han sido tocadas por el Espíritu de Dios. Qué hermoso es saber que nuestro Dios nos conoce desde profundidad. En Salmo capítulo 51, versículo 6, dice lo siguiente. Salmo capítulo 51, versículo 6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Mira, ¿cuál es el lugar en donde Dios ama la verdad? Dice este salmo que Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo profundo, en el corazón. Sabes que Proverbios capítulo 20, versículo 27 es otro pasaje que nos habla acerca de esta forma en la cual el Señor hace que nosotros gustemos de ser hijos auténticos. Proverbios 20, 27. Dice así: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del corazón. Si tú tienes esa capacidad, el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del corazón, aquí podemos hacer una aplicación de que tú tienes la capacidad de ver quién eres tú en el fondo. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Tú que te conoces a ti mismo, tú que sabes quién eres por adentro, piensa. ¿Cuáles son las áreas que todavía no han sido tocadas por el Señor en tu vida? ¿Es la música que escuchas y que posiblemente no la escuchas frente a los demás? ¿Es quizá algún hábito privado incorrecto que tú sabes que no está bien? ¿Es de pronto la literatura? ¿Es de pronto los hábitos en la web? ¿Es de pronto alguna cosa profunda? ¿Dónde es que el Espíritu Santo tiene que trabajar? Eso es lo que dice este pasaje. El Espíritu del Señor es una lámpara y también se menciona que el hombre puede escudriñar el corazón. Entonces, tras una hermosa jornada, nosotros podemos decir que el Señor tiene el deseo no solamente de salvar a los demás, trabajamos muy bien por los demás, pero también es punto y tiempo para pedirle a Dios que nos ayude a nosotros ser limpios por dentro. Finalmente, yo quiero terminar con el texto de Romanos capítulo 2, versículo 29. En este pasaje, el apóstol Pablo hace referencia a una señal que de alguna forma era una marca visible en los judíos, que era manera en la cual el pacto que Dios hizo con el pueblo judío podía verse representado. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 29, dice lo siguiente: sino que el judío, el que lo es en lo interior, nota lo que dice, y la circuncisión, ¿te recuerdas? Esa era la marca. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión, la verdadera señal de que tú estás con Dios, es la circuncisión del corazón. Es que tú realmente seas por adentro un hijo fiel. Saben que el enemigo busca tumbar a los jóvenes, tumbar a la juventud. Sabes, un día conocí a un joven que llegó al distrito misionero antes de que yo vaya a estudiar teología y se presentó como biblista. Yo lo admiré mucho porque él tenía la capacidad de tener absolutamente, para mí en aquellos entonces yo pensaba así, toda la Biblia en su cabeza. Cuando se trataba de citar un texto, él decía en tal capítulo, en tal versículo, en tal texto, y yo quedé sorprendido cómo era que alguien tenía esa capacidad de tener la Biblia dentro de sí. Y pasó el tiempo, yo fui a estudiar teología, terminé, y cuando estaba un día allí en el primer distrito misionero que tuve la oportunidad de pastorear, el distrito de Nazca, aconteció que un día un loco vino a tocar la puerta de la casa. Tú sabes quién es un loco, lo identifica fácilmente porque tiene generalmente barba crecida, su ropa es ploma o sucia
y nosotros vivíamos al lado de un mercado, a menudo los loquitos andaban por allí, y cuando este loco tocó la puerta, yo voy con alguna cautela, vi una reja y tras la reja lo saludo y le digo, ¿qué se le ofrece a usted? Y él me dijo así, Ronald, quiero entrar a tu casa, necesito hablar contigo. Y yo en esos momentos me sorprendí, dije, ¿cuándo he conocido a este loquito que me conoce tan bien? Pero por la precaución le dije, y dígame qué es lo que desea conversar. Y él insistió, Ronald, urgentemente, ábreme la puerta, quiero entrar a conversar contigo. Sabes, yo no entendía qué pasaba. Y yo también me puse firme, así nomás no se permiten entrar locos a casa, ¿verdad? Yo le dije, mire amigo, pero primeramente preséntate un poquito más. Y él me dijo así, ¿ya te olvidaste de quién soy? Yo no podía recordar. Y en esos momentos, cuando él vio que yo demoraba, él me dijo, Ica, tal año, tales y tales fechas, tú salías conmigo a dar estudios bíblicos. Y en esos momentos mi pensamiento era, ¿cuándo he ido a dar estudio bíblico con un loco? Realmente está loco este hombre, ¿no? Hasta que en esos momentos comencé a recordar y con la mente comencé a afeitarlo, comencé a peinarlo, le cambié de ropa, le puse corbata, le puse camisa, le puse saco y amigos, era él. Era ese joven que tanto me había inspirado a mí y yo no lo podía creer. Saben que en la vida privada de este joven pasaron algunos problemas. Nunca pudo en la vida privada luchar contra algunas tentaciones que finalmente lo hicieron caer, embarazó a una señorita y con toda la fama que tenía en muchos lugares, este joven dijo, no soporto lo que me está pasando y se abandonó a sí mismo, abandonó a la chica, abandonó a su hijo que estaba gestando, abandonó a todos y se abandonó a sí mismo, terminó como loco. ¿Saben qué es triste saber que a veces el enemigo busca a los jóvenes aprovechando de esas debilidades interiores para hacerlos caer? Yo quiero decirte, querido amigo, que el Señor busca que antes que lo que otros puedan opinar, antes que la apariencia que otros puedan tener, en referencia de la apariencia que tú das, lo importante es quién eres tú por adentro. ¿Sabes? Una de las cosas que Elena White dice, ¿por qué aún el Señor no ha venido? Es este texto, permíteme leértelo. Ella dice así, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Cuando el carácter de Jesús se reproduzca en su pueblo, ese será el momento cuando Jesucristo vendrá. Cuando tu conversión se manifieste en el carácter, y esto es un asunto personal, privado de adentro. En esta tarde, mi invitación para ti es, ¿cuáles son los puntos que aún no están entregados a Jesús? En esta tarde puedes decirle a Dios Padre, ayúdame a ser un joven adventista desde lo interior de mi corazón. ¿Te gustaría decirle a Dios, ayúdame Señor a ser un joven cristiano transparente, que cuando tú mires en lo profundo de mi corazón, yo pueda ser salvo, porque tú miras todo y me encuentres aprobado? ¿Te gustaría decirle esto al Señor Jesucristo? ¿Es esa tu decisión, ser un joven transparente? Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, Señor, que tus ojos, como un día miraron sobre David,
no miran lo externo ni la apariencia, tú miras el corazón. Y es en ese campo donde tú quieres que nosotros seamos verdaderamente cristianos. Amoroso Padre, te pedimos tu santificación por cada joven y que nos permitas vivir en la verdad, no solamente de apariencia, sino también por transformación interna. Nos entregamos a ti y a tu Santo Espíritu para que obre el milagro en nuestra vida. Y lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.